Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de la Acera de Enfrente. Hoy, como siempre, tenemos un tema bastante interesante que está en el tapete de la sociedad dominicana. Me acompaña don Charlie Mariotti Paz. Saludos, don Charlie. Hola, mi gente. Feliz de estar con ustedes. Y el día de hoy, para el tema que tenemos, está con nosotros nuestra invitada estelar, que es Claudia Rita Abreu. Ella es especialista en brecha digital de género y va a tratar con nosotros también el tema de la ordenanza, de la orden departamental del Ministerio de Educación, que fue derogada sobre la perspectiva de género. Saludos, Claudia Rita. Hola y que gracias por estar aquí conmigo, o sea, yo estar aquí con ustedes. Me encanta este tema me apasiona mucho. Encuentro que es algo que se le ha dado una dirección errada respecto a lo que es el género. Ahora cuando se menciona la palabra género, entonces nos escandalizamos, sobre todo grupos que son de extrema derecha, pues se han encargado de ir satanizando la palabra género, que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, muchos años, respecto a lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Y cuando se habla en la educación, una educación con perspectiva de género, lo que se busca es que en todas esas cosas, esa malla curricular que existe, siempre se piense, antes de tú hacer, por ejemplo, un ejercicio de matemáticas que diga que María estaba lavando 5 platos, se les rompió uno, ¿cuánto les quedan? José tenía 10 pesos, fue a comprar una pelota de 8 pesos, ¿cuánto le sobra? Si tú de manera constante, todos los roles que tú le inculcas a las niñas tienen que ver con el área del cuidado, del hogar, de la casa, pues entonces tú estás de alguna manera influenciando en su desarrollo y también influenciando a los niños para que estos tampoco formen parte de lo que es el cuidado del hogar. Pero, entonces, claro, a eso es que se refiere la perspectiva de género. Pero vamos a partir tal vez de lo que la gente entendería como el origen. O sea, ¿qué es el concepto de género? O sea, porque hay muchas distorsiones, ¿no? Hay distorsiones en las que al progresismo se le llama progre de manera despectiva, por ejemplo, ¿no? Y también eso ocurre con el propio concepto de género. Entonces, nosotros quisiéramos saber, y la gente quisiera saber, ¿cuál es el concepto adecuado de género? Mira, con el tema de género, evidentemente, porque nacemos con sexo. Tú eres sexo femenino, sexo masculino. Y el tema de género, cuando se ha tratado desde el punto de vista del feminismo, tiene que ver precisamente como con el asunto de la masculinidad y la feminidad. Ahora bien, que en el transcurrir del tiempo, pues ya se hayan sumado la lucha LGTBQI+, y todo ese tipo de cosas al asunto de género, eso es una realidad. Ahora bien, eso es una realidad fuera del ambiente académico. O sea, tenemos que entender, una cosa es lo que pasa en el ambiente social o lo que está pasando en Netflix, lo que está pasando en Marvel, lo que está pasando en Disney, y otra muy distinta a lo que pasa en el ambiente académico. Cuando se habla de perspectiva de género, es que nosotros, las personas, tenemos que, cuando vamos a hacer unas elecciones, por decirlo así, vamos a elegir representantes, tenemos que ver por qué siempre salen más hombres que mujeres. Empiezan, no, que por el voto, que si no votan, no. Ahí hay una circunstancia emocional, una circunstancia social que hace que los hombres tengan más visibilidad y que se dediquen más fácil a carreras políticas. Entonces uno empieza a analizar los por qué, y en base a esos por qué empiezan a trabajar con lo que se llama discriminación positiva o buscar temas que permitan buscar un equilibrio. Por ejemplo, cuando se toman medidas de cuotas, lo que tú estás buscando es un equilibrio. Cuando se toman medidas previas, eso es trabajar con perspectiva de género, o sea, hacer las cosas antes. Si en el caso de que se va a elegir un grupo de representantes en una directiva de un club deportivo, por decirlo así, tú tienes que desde el principio decir, no, espérense, vamos a tratar que esta representación que hay en este club tenga tanto hombres como mujeres. ¿Por qué las mujeres del club no están participando en la toma de decisiones? Empiezas a preguntarte eso, y eso es tener perspectiva de género, que tú no lo vas haciendo desde el principio, porque tú no vas inmediatamente a conseguir que todas las mujeres que pertenecen a ese club quieran dirigirlo, o sea, pero sí es crear la circunstancia, crear el camino. Cuando tú hablas de perspectiva de género, entonces tú no te estás refiriendo a estos conceptos que traen a la conversación, digamos, novedades antropológicas necesariamente, sino
a un tema de corresponsabilidad en lo económico, en lo social, defendiendo la diferencia entre hombres y mujeres, que al final, para tú definir feminidad, tú tienes que definir masculinidad. Es decir, son dos conceptos que no son excluyentes, van de la mano, pero que están muy bien diferenciados. Perspectiva de género, ¿cuál es la diferencia con lo que mucha gente ha interpretado? Porque cuando se habla de perspectiva de género, hay quienes en los medios se ponen a hablar de ideología de género. Yo creo que ahí es que ha estado el problema, de que mucha gente quiere llevar la conversación a ese otro tema. ¿Cómo tú le explicas a una persona la diferencia entre ambos conceptos? Mira, lo que pasa con el asunto de la ideología tal que han venido pues promoviendo personas que están en contra, porque quienes están a favor no han puesto un tema ideológico en el asunto, sino que han visto una realidad donde tenemos una sociedad con mucha diversidad, que hay personas pues lesbianas, homosexuales, transexuales, etcétera, y han querido darle una definición a eso porque desde hace mucho las luchas, cuando tú luchas por derechos, pues de alguna manera se juntan. Es decir, cuando en Estados Unidos estaban las personas de color pues luchando por derechos civiles, las mujeres luchando por igualdad de derechos y los homosexuales luchando por temas de no discriminación, en algún momento coincidieron en algunas cosas, pero yo soy de la que estoy en contra de juntar todas las luchas. Es cierto que cuando se lucha por temas de desigualdad tenemos coincidencias. Ahora bien, ya el asunto de la homosexualidad, el lesbianismo, no es que uno lo está negando de que eso exista, es que en el ambiente académico, en el ambiente político, en el ambiente ya de toma de decisiones respecto a lo que es la igualdad de representación, ya no es la parte, vamos a decir, emocional lo que se está tratando todo el tiempo, porque tú dirás, bueno, ahora lamentablemente, y lo digo como progresista que soy, lamentablemente muchas personas progresistas se han tomado el tema de la lucha de LGTBQI+ como su tema de foco principal, y nuestro foco principal debe ser siempre una lucha por igualdad de derechos, y no solamente de LGTBQI+, sino también una lucha entre pobres y ricos. Porque al final de cuentas, todos sabemos aquí que no es lo mismo ser una persona de cualquier característica, ya sea una persona de color, una persona homosexual, una persona lesbiana, siendo pobre que siendo rica. Entonces nosotros tenemos que ver esas características como algo primordial en la lucha por la igualdad. El tema del acceso, el tema económico sobre todo. Entonces, independientemente de eso, ya lo que viene siendo la parte académica, hay una distorsión que también, te voy a decir algo, también es mucha culpa de un bombardeo exagerado que existe, que a veces no sabemos cómo que vamos a responder. Sí. Y a veces hasta yo creo que nos escandalizamos un poco más de la cuenta, porque te voy a decir la verdad, mira, cuando tú observas a los niños y las niñas que van haciendo las cosas de manera natural y te hacen cualquier pregunta, a veces es bueno preguntarle de dónde se origina la pregunta. Porque nosotros... ¿Qué le ocasionó esa curiosidad? Exacto, porque es como una vez que me preguntó mi hijo que si cuando yo estaba embarazada de él, yo fui al dentista. Y yo me quedé como... Sí, pero tiene que ver. No, porque yo me fui por el tema de que las mujeres embarazadas consumen mucho calcio. Entonces, a veces sí es bueno llevarla al dentista porque uno no sabe, hay gente que le da caries. Y entonces, en una le pregunto, yo digo, bueno, que yo me acuerdo, sí, yo seguro me fui a chequear al dentista, pero ¿por qué tú me preguntas? Y me dice, no, porque yo no es por la boca que los niños nacen. Entonces, yo le dije, no. O sea, pero que a veces tú sabes. Rayos. Hay que ser como específico. Pero creo que se ha escandalizado mucho. Y me molesta primero que el ministro saque ese tema y lo ponga en la palestra y haya armado todo este escándalo, porque nadie ni se acordaba de esa orden departamental, que no molesta a nadie tampoco, porque las órdenes departamentales en el Ministerio de Educación sirven para varias cosas, para derogar, por ejemplo, un puesto, para imponer un puesto de una persona, para cambiar una área, ya sea de dónde se desarrolla, ya sea, por ejemplo, si un área puede pasar de manera administrativa al área pedagógica, etcétera. Y para trazar pautas que se quedan como un aval que le permite a los demás pues empezar a trabajar. Y eso se trata esa orden departamental, la 33/2019, que se derogó. Y entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, sencillo. Mira, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, con la CIPAF desde cuando yo estaba en Indotel,
que estaba la famosa Sociedad de la Información y el Conocimiento, que se formó cuando ya el Internet pues empezó a uno a detectar que había la brecha digital, que ya ahora mismo prácticamente no existe porque empezaron a salir dispositivos que pues compensan el tener una computadora, como son los celulares inteligentes y las tabletas. Uh-huh. Pero en ese momento había una brecha digital entre pobres y ricos. Y luego, dentro de esa brecha digital, nos dimos cuenta que había una brecha digital entre hombres y mujeres, porque el acceso que tenían las mujeres a la computadora era menor en su momento. O sea, había una sola computadora en el hogar, la usaban los niños, la usaban para hacer la tarea, la usaban el esposo para ver la noticia, y ya cuando la mujer tenía acceso, ya estaba cansada, ya había estado el día entero o esperando su turno, haciendo cosas en el hogar. Entonces ahí empezamos a visualizar esa situación. Ya esa situación de tenencia ya no existe. Lo que luego sí existía era una situación de que las mujeres se interesaran por carreras tecnológicas. Y se hizo un estudio y se identificó que venía por el tema de las matemáticas. Ya cuando las niñas pasaban a bachillerato, empezaban a desinteresarse por los estereotipos que hay. Tú sabes que el asunto de que hay una nerdita, que científica, que no sé qué. O sea, muchísimas cositas que pasan en el ambiente escolar, que a través de resoluciones como esta, pues se pueden empezar a trabajar, que por eso que existe una dirección de género uh-huh. y existe una estructura nacional que trabajaba con eso. Además, también en las escuelas pasan muchas cosas, señora. A cada rato aparece un profesor que es abusador, un una serie de cosas, y eso es con esos trabajos que se hace con los estudiantes y las estudiantes, es que se van identificando esos problemas, y por lo regular ese personal de género es que pues se da cuenta, junto con orientación psicológica, le da atención primaria a las estudiantes, denuncian a ese docente que por lo regular, si cayó en un grupo de personas docentes que también lo defienden, es un problema, pero a veces se han podido llevar personas a la cárcel o sacarlos del sistema. O sea que son cosas que son importantísimas para el desarrollo pues de las nuevas personas que van a salir de la escuela. Y una pregunta, Claudia Rita, con esta derogación de esta orden departamental 33/2019, uh-huh. ¿qué cambia ahora en las aulas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué veremos o qué verán los niños que están en las aulas? La orden lo que buscaba era que empezaran a hacerse guías de trabajo. Entonces ahí en las guías y en esos mecanismos que se utilizan es que tú tienes que velar para que no pase ese temor que tiene una parte de la población de que, bueno, yo no quiero que a mi hijo le vengan a dar clase de homosexualidad, porque parece que eso se da clase de eso, no sé, pero por ejemplo, si tú tienes ese temor... Pero la preocupación de gran parte... Ese temor legítimo, porque tengo que decirle que un temor legítimo en la elaboración de las guías es lo que tiene que chequear, pero lo que decía no mucha la gente, orden. Lo que decía mucha gente también de que iban a inducir a los niños a que se vistieran como niñas, por ejemplo, a que los niños se colocaran una faldita y tal. No, era esa básicamente la idea, definitivamente arcaica, ¿verdad? Sin fundamento. Bueno, sin ningún tipo de fundamento. No, sabiendo que estamos... prestándose también a la ingenuidad, por no decir ignorancia, de gran parte de la gente. Claro, porque señores, aquí son muy estrictos en República Dominicana con el uso del uniforme escolar, que esté limpio y que tú andes hasta con los zapatos negros, la media blanca. O sea, eso es muy estricto. ¿Y de dónde? De buenas a primeras, 80,000 o más de 80,000 personas que están en la nómina docente del MINER van a cambiar de forma de pensar, y de buenas a primeras se convirtieron en el extremo del progresismo. O sea, eso no es así. Eso es sencillamente pues promover ese tipo de cosas. Por ejemplo, los clubes de chicas cuando es necesario, promover una nueva masculinidad también, porque te voy a decir algo. Ahí hay un tema, claro. Hay un tema de mucha violencia, señores, con los niños. Y eso es importante. Pero ese concepto de nueva masculinidad, regularmente la sociedad lo ha prestado para que esa nueva masculinidad desconozca la esencia, digamos, de un niño, varón, ¿no? Cuando me refiero a que lo coloquen, digamos, del lado de las muñecas, insisto con el tema de la faldita, etcétera, etcétera. No necesariamente la gente lo relaciona con una generación de conciencia hacia el trato que debe darle no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en sentido general. Claro. Bien, que eso es lo que realmente se debería buscar con esa nueva masculinidad, pero el concepto no ha sido asociado a ese criterio.
Bueno, es una pena porque la verdad es que para nosotros en República Dominicana se nos hace muy difícil como dar saltos, dar saltos desde arriba, porque la verdad es que una cosa, y qué bueno que esto se llama la silla de enfrente, la acera de enfrente, La silla es sí, la acera de enfrente, es ver cómo, por ejemplo, desde la comodidad de nuestro hogar, la clase media en adelante toma decisiones, pero no se involucra ni sabe lo que está pasando en los barrios, en las escuelas, en ese ambiente escolar donde hay mucha precocidad. Que yo creo que eso es lo que... Sí. Si una persona es tan conservadora, lo que deberíamos es de preocuparnos por la precocidad extrema que tienen nuestros niños y niñas. ¿Tú entiendes que influye mucho la preocupación de sectores fácticos y sectores tradicionales poderosos por evitar que se toquen temas que pueden ser riesgosos, por entender que hablar de un comportamiento riesgoso es promoverlo? Sí, claro, y además también yo no sé qué nos ha pasado como sociedad, que a veces como que tomamos la delantera en temas sumamente conservadores por temor a que un cura vaya a decir algo, y a veces es increíble cómo escuelas que son, por ejemplo, salesianas, tienen bastante adelanto en su formación. Salesianos o jesuitas, sí. Jesuitas también, que tienen pensamiento avanzado. Entonces tú te ves, o sea, hay veces que son personas que no son de iglesia ni nada, que, ay, ¿qué va a decir la iglesia? Si nosotros, o sea, desde antes. Entonces, no, esos son temas que hay que hablarlos. Y todo lo estamos satanizando, y es una pena porque la escuela dominicana cuando se fundó era una escuela de pensamiento muy científico, de pensamiento laico, y es un ambiente de desarrollo humano para la curiosidad, para el cuestionamiento. Orientado a la razón. Exacto, orientado a la razón. Entonces, esa situación donde siempre hemos tenido primero esa hispanofilia de que nos cuenten la historia según los españoles, como vinieron aquí, que salió la Virgen, en una serie de cosas, y olvidándonos un poco de la parte científica. Y ahora, pues, no adaptarnos a los tiempos, porque te voy a decir la verdad. Quizás a veces, y vuelvo y repito, desde la comunidad de nuestra clase media, donde nuestras niñas se visten de niñas, podemos opinar, pero cuando uno va a la realidad y ve que, por ejemplo, un niño, una niña de 8 años, su entorno de diversión es el colmadón porque no hay más nada en el barrio, ni más nada que ofrecer, esa persona es una realidad distinta, su lenguaje es diferente. Tú lo juntas con otro niño, otra niña de la misma edad, de otro estrato social, y no, o sea, parece una gente que le ha dado la vuelta al mundo ya hace tiempo. Exacto. Entonces, en ese ambiente, a veces somos muy prejuiciosos sin saber lo que pasa ahí, y pensamos que es un asunto escolar y es un asunto, pues, de la circunstancia en la que viven las personas. Pero volviendo a esa pregunta de Charlie, que me parece muy interesante, porque dice, bueno, hay un temor de que se promueva algo cuando se hable o se ataque. Pero yo lo que creo es que hay un temor mayúsculo de que se le abra la mente a la gente. Porque yo no creo, por ejemplo, que con la educación sexual tú estés promoviendo el sexo. Pero claro, por el contrario, tú estás generando una conciencia en los niños y en las niñas, en las personas, de que conozcan su propia anatomía, comenzando por ahí, desde el punto de vista científico, que es lo que plantea Claudia, comenzando por ahí, y a partir de ahí conozcan las consecuencias que pueden generar una relación a destiempo. Exacto. Que estén claros de eso. Entonces, que eso es un pensamiento, digamos, que va a liberar a la gente. Claro. ¿No será ese el miedo, tal vez, de esos poderes fácticos? Hasta cierto punto, pero al final yo creo que hay edades en las cuales el tema sexual no debe tocarse, pero ya a partir de los 15 años, con una realidad como la que tenemos en República Dominicana, que somos líderes en embarazos de adolescentes. Pero menos porque tú tienes embarazada en los barrios de 13 años y de 12 años, pero mira, Charlie. Tú tienes que comenzar a los 8, a los 9 años, por lo menos. Hablan incluso de niñas de 11 años. Claro. Pero esas no necesariamente son las reglas, quizás son la excepción. Entonces vamos a empezar en un punto donde la gente se pueda poner de acuerdo, porque verdaderamente el tema de la salud reproductiva debe ser tocado así mismo como se trata el tema de la salud física de cualquier otro ámbito, porque al final nadie les está hablando de este tipo de cosas y está pasando, están teniendo relaciones a destiempo. Pero hasta en las clases medias, pero hasta en las clases medias el tema sexual es un tabú. Es un tabú. Hasta en las clases medias y ricas. ¿Quiénes son los profesores de tus señores, hijos? Google. Sí. Miren, yo escribí un artículo recientemente preguntándome si la clase media dominicana no era religiosa, porque yo decía, bueno, pero ¿por qué la clase media tiene información
y no está cayendo en temas de embarazo a pesar de tener sus convicciones religiosas. ¿Y por qué nosotros queremos imponer una cosa mal pensada a la educación pública? Yo me recuerdo como ahora que yo di el aparato productivo, que es anatómico totalmente, igual que el respiratorio, el digestivo, el circulatorio, etcétera, en quinto de primaria. Es decir, que yo tenía quizás 10 años. Según los países desarrollados, ese es el tiempo. Exacto. Entonces tú das el aparato reproductivo. Yo tengo, exacto. Esta es mi formación. Y los niños y las niñas no se escandalizan por eso, porque al fin y al cabo ellos conocen sus propios genitales. Lo que pasa es que ellos no tienen la morbosidad o la mente que puede tener ya una persona adulta que ha experimentado, tenido vida con una experiencia sexual. Para los niños eso es normal y natural que tú le digas que tiene un aparato productivo. Punto. Luego con el tiempo, porque es como las matemáticas. La matemática es la misma desde inicial hasta bachillerato. Sencillamente se va complejizando. Entonces la información tú la vas complejizando. Ya niños más grandes, porque ya una niña de 11, 12 años le llega su regla. Entonces ella tiene que tener la información de que ya tú eres una persona que el aparato productivo te funciona, que tú puedes quedar embarazada. Y qué está bien y qué está mal. Entonces, muchas personas dicen desde la comunidad del hogar de clase media en aire acondicionado, no, el hogar es que se tiene que encargar de tal cosa o de cual cosa. Pero el hogar tuyo, porque es que tú no entiendes cómo vive la realidad de dónde salieron esos niños, de que quizás en zonas como Los Alcarrizos, como La Guayiga, uno no sabe que si sus padres también vienen del analfabetismo. Entonces el Estado tiene que de alguna manera proporcionarle esa información y cuidarlos, porque al final de cuentas, miren, con los clubes de chicas que no tenían nada que ver con un tema de educación sexual, pero sí, como habíamos identificado que para eso que funciona la sociedad de la información, trabajar en base a estudios, habíamos identificado que las niñas, las adolescentes, tenían un tema con el autoestima. Entonces le dábamos un taller que se llamaba Habilidades para la Vida, que en ese taller se empoderaban esas niñas. Y con ese empoderamiento de 80 clubes no me salió ninguna embarazada. Entonces, ¿por qué? Porque estaban entusiasmadas, estaban empoderadas, se sentían... Tenían un plan de vida. Tenían un plan de vida. Entonces, esas son las cosas que ayudan. Y aquí, lamentablemente, hay escuelas, señores, que si la directora es evangélica o el director, no se celebran las efemérides. O sea, no se celebra el carnaval y se celebran las cosas de eso. No se celebran porque eso es satánico. Entonces, así no puede ser. Porque tus creencias particulares, tú no la puedes imponer sobre el tema cultural de lo que te rodea. Ni las que te gustan ni las que no te gustan. Exacto. Es un tema que yo creo que a veces nos enfocamos mucho en consecuencias y nos olvidamos de las causas. Y cuando se quieren enfrentar las causas, entonces aparecen las personas que entienden que eso afecta su estilo de vida y la manera en que ellos entienden que la sociedad debe comportarse. Pero poco a poco, ¿cómo tú crees que podemos entonces ir cambiando esta situación? ¿Tú recomiendas educación sexual en las escuelas? Pero por supuesto, por supuesto. Mira, la realidad es que todos los padres y madres quisiéramos que nuestros hijos empezaran a experimentar temas sexuales ya los más adultos que se pueda, por muchas razones, porque nadie quiere tener un hijo, una hija de 16, 17 años con una enfermedad, o porque también uno sabe lo que cuando una persona ya se involucra con otra, pues empiezan los sufrimientos, que me dejó el novio, que la no sé qué, hasta por eso. Pero eso no implica que las personas cuenten, los jóvenes, los adolescentes cuenten con la información a tiempo, porque eso los ayuda. No podemos, algo que ya lo están haciendo. Y además, te voy a decir la verdad, hasta con la pandemia, hay estudios aquí en República Dominicana que dicen que con la pandemia hubo mucho destape. O sea, ya estaban parejitas de novio de 15 que los dejaban, se mudaban, o sea, se mudaban para donde la familia de la novia y así para que se vieran, o sea, a ese punto es que estamos. Entonces, ¿por qué que no escandalizamos cuando nos da la gana? Porque tú llegas a una boda que sale de la iglesia y nos vamos a una recepción, y entonces estamos oyendo todas las canciones de Bad Bunny y todas las cosas, y tú la cantas y la bailas, y tú dices, pero ¿y cómo es que esta gente, lo mismo que cantan todo esto, entonces son de que cuadrados para otra cosa? Pero que eso no tiene lógica. ¿Y cómo que decidimos ser de que somos convencionales, que somos conservadores? Pero conservadores ¿para qué? Porque si usted fuera conservador, usted no se pusiera a bailar reggaetón ni nada de eso. Pero a mí no me escandaliza nada de eso, porque yo vengo del mundo del arte también y para mí el arte es subversivo. Pero en realidad, ¿cuál es el conservadurismo que hay? Cuando vivimos o sea, la falta de respeto que se tiene en las redes sociales, el bullying, y no corresponde a un mundo donde tú quieras tener
ciertos parámetros, vamos a decir, de conservadurismo. La doble moral se extiende tanto a las redes sociales que tú sabes lo que está haciendo gente ahora. Hay gente que crea una cuenta alternativa para comentar todos los odios que su corazón siente, para no manchar su imagen pública en las redes sociales de su cuenta personal. Así es. Y son cosas que uno no se explica porque tú dices, ¿por qué razón entonces tú no puedes comentar de tu cuenta? ¿Cuál es el miedo a decir lo que tú piensas? No, que después la gente va a decir. Pero si tú eres que está diciendo, si tú eres que está promoviendo ese tipo de comportamiento, entonces al final yo creo que hace un mea culpa y un reconocimiento de cada quien de decir qué está bien, qué está mal y por qué, de dónde vienen esos razonamientos. Pero con eso que Claudia plantea, hay una frase milenaria que yo creo que nos arroja mucha luz, y es que el que no sabe como el que no ve. ¿Verdad? Claro. Entonces, si usted no sabe realmente cuáles son los criterios necesarios que usted necesita para poder hacer su vida realizable, y uno de esos es la interacción sexual, porque eso es un tema aquí que nadie quiere hablarlo. Eso de la gente. Pero eso es, el ser humano requiere en algún momento de su existencia esa interacción. No, nadie quiere hablarlo, pero entonces tú oyes la música de ahora y yo a veces digo, pero ¿y de qué más forma es que lo van a hacer? Porque dice, te voy a partir, te voy a que yo, ¿qué más que le va a hacer? Porque llegan tantas cosas. Tú dices, pero la gente no lo quiere hablar. Pero el dominicano y la dominicana, nosotros somos personas demasiado sexuales. Desde siempre. Antes, yo me acuerdo que los merengues por cualquier cosita, por cualquier cosa, el merengue del gallo ese los vedaban. O sea, realmente es como una dicotomía que yo no comprendo, que no tiene sentido de ser, porque nuestro baile incluso es un baile que mueve las caderas. Somos un país pues tropical, no podemos andar vestidos hasta aquí ni nada de eso. La religión la asumimos de una manera muy deportiva. Porque también el dominicano y la dominicana somos en efecto la mayoría religiosos, pero tampoco tú estás viendo que la gente dice que no se divorcia. No, dice, no, yo no me divorcio porque en mi iglesia eso es muy raro. Eso tú puedes ver algún catecúmeno. La gente coge la religión y la política como deporte. Exacto, como quiere. Entonces, como que asumimos algunas cosas y otras no. Alguna gente. Pues yo no entiendo. Pero Claudia, una pregunta con el tema de la educación. El estado actual de la educación dominicana, a tu entender. Mira, para mí se han cometido muchos fallos porque la revolución educativa empezó como se empiezan en muchos países. Primero, tú tienes que tener un recinto donde dar las clases, tener pues todo el material necesario, y también se había ya trabajado, que teníamos desde muchísimos años, eso no fue ni siquiera con el gobierno de Danilo, eso empezó desde antes, hacerse un trabajo a nivel curricular. La cosa está en aplicar el currículo. Muchas de las cosas que hablamos sobre el pensamiento lógico y todo eso está en las competencias fundamentales del currículum dominicano, y muchas estrategias de educación, incluyendo en base a proyectos, en base a muchísimas cosas. O sea, ahí el currículo es muy completo. Incluso es demasiado largo. Lo que debería es cortarse un poco. Y reconocer, por ejemplo, iniciativas como el Prepara, que ha tenido muy buen éxito con esa educación de adultos, que a veces estudiantes que se van de la escuela, que desertan, se insertan a través de Prepara, porque el sistema es más frágil, o sea, no más frágil, sino más específico, y los ayuda a graduarse antes. Entonces, aquí nosotros hacemos como estudio forense. Hacemos un estudio y lo dejamos ahí. Tenemos mucha oportunidad porque hay mucho material, pero con esta situación de que llega un ministro que viene del ADP, que viene de que estuvo trabajando antes en la educación, y de repente un desastre, porque cuando tú te llenas de odio y de crítica, en vez de tú llegar a fiscalizar, tú dejas la fiscalización a los fiscales y te pones a trabajar, entonces vienen cosas fallidas. Entonces viene luego el otro, que viene también del mundo de la academia, y en educación realmente no se está sintiendo nada. Tú le preguntas a personas en los distritos, en la cosa, y tú me están llegando, allá trabajan mucho y duran hasta tarde, pero operativizar todo lo que hay, porque la educación es un tren en marcha a toda velocidad. Usted tiene que montarse y ahí adentro empezar a trabajar. Entonces creo que ha habido un retroceso muy importante y muy grave. Y tú vas a ver en los próximos años cómo eso se va a sentir, ese retroceso terrible, como iba la educación con sus fallos, porque no es que las cosas cambian de la noche a la mañana, pero
Para eso se firmó un pacto educativo en el cual el gobierno actual estuvo presente en la elaboración y la firma de ese pacto y como que lo ignoran. Entonces, eso es un abuso contra la sociedad, que está cansada de que cada vez que hay un gobierno nuevo, entonces las cosas que se empezaron a hacer se dejen a un lado. Claudia Rita con nosotros. Bueno. De verdad que un placer compartir contigo, escuchar tus puntos de vista sumamente interesantes, señores. Gracias por habernos Invíteme de acompañado nuevo un día. en la acera de frente. Invitando. Porque a pesar de que estemos encontrados, siempre compartiremos la calle. Nuestro interés es que la calle esté cuidada, que la calle se respete, que la calle esté en su mejor estado. Pero siempre recordando que las cosas se ven diferentes desde la acera de enfrente.